Capítulo 1. La plaza estaba abarrotada aquella tarde, un mar de rostros ansiosos que aguardaban el espectáculo grotesco que el reino había preparado. Yo estaba allí, de pie, rodeada por las miradas de curiosidad morbosa, intentando no derrumbarme mientras la vida que conocía se desmoronaba frente a mis ojos. A mis 15 años, la crueldad del mundo me golpeó como un puño de hierro, arrancándome todo lo que amaba. Ignacia, no mires, me suplicó Diego, aferrándose a mi brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan pequeño. Solo tenía 9 años, y su voz temblorosa me recordó que, aunque yo también era una niña, ahora tenía que ser su fortaleza. No lo haré, le prometí, abrazándolo con fuerza. Pero mis ojos, traicioneros, se alzaron una vez más hacia la tarima. Allí estaban ellos, madre y padre, arrodillados y con la dignidad intacta a pesar de las cadenas que les rodeaban las manos. Las acusaciones resonaban en el aire: traición al reino, conspiración contra el trono. Palabras que no entendía del todo, pero que sabía que eran falsas. Mi padre, un hombre noble y leal, jamás habría atentado contra el rey. Mi madre, siempre sabia y precavida, no habría permitido algo así. Y sin embargo, aquí estaban. El verdugo alzó su hacha, y un grito sofocado escapó de mis labios. Diego escondió su rostro contra mi pecho, y yo cerré los ojos, pero el sonido del acero cortando el aire fue ineludible. Después, el silencio. Un silencio tan profundo que casi podía escuchar el latido desbocado de mi corazón. Cuando abrí los ojos, todo había terminado. El pueblo empezó a dispersarse, algunos murmurando entre ellos, otros con sonrisas satisfechas. Los soldados nos rodearon rápidamente, y sin mediar palabra nos empujaron fuera de la plaza. Ya no éramos parte de la nobleza. Ya no teníamos título ni hogar. Éramos huérfanos, despojados y despreciados. Horas después, Diego y yo caminábamos por un camino de tierra que nos llevaba lejos del castillo. Yo cargaba una pequeña bolsa con lo poco que nos habían dejado llevar, una manta, un poco de pan duro y una cantimplora con agua. El resto de nuestras posesiones habían sido confiscadas, y el que una vez fue nuestro hogar ahora pertenecía al reino. ¿Dónde iremos ahora, Ignacia?, preguntó Diego, su voz cargada de miedo. No tenía respuesta para él. Mi mente estaba tan vacía como la bolsa que cargaba. Pero no podía dejar que lo supiera. Encontraremos un lugar, Diego. Siempre hay un lugar para nosotros. Intenté sonreír, pero mi rostro debía lucir tan cansado como me sentía. La noche cayó rápidamente, y con ella vino el frío. Nos refugiamos bajo un árbol grande, cuyas ramas desnudas ofrecían poco consuelo contra el viento gélido. Diego se acurrucó junto a mí, temblando. Yo lo envolví con la manta, sacrificando mi propio calor. «Quiero ir a casa», murmuró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Yo también», le respondí, permitiéndome por un momento mostrarle mi vulnerabilidad. «Pero ya no podemos volver. Ese ya no es nuestro hogar». Las palabras se sintieron como una sentencia definitiva. Diego se quedó en silencio, y eventualmente, el agotamiento lo venció. Yo, en cambio, permanecí despierta, escuchando los sonidos de la noche y preguntándome cómo podría cumplir la promesa que me había hecho: protegerlo a toda costa. Al día siguiente, el hambre comenzó a hacer mella. Mi estómago rugía, pero decidí guardar el pan para Diego. Caminamos sin rumbo fijo, evitando los caminos principales y los ojos curiosos de los aldeanos. Cada vez que alguien nos miraba demasiado tiempo, sentía el impulso de esconder a Diego detrás de mí. Finalmente, llegamos a una pequeña aldea. Era un lugar humilde, con casas de madera y techos de paja. El mercado estaba en plena actividad, y los aromas de pan recién horneado y carne asada hicieron que mi boca se llenara de agua. «Espérame aquí», le dije a Diego, señalándole un rincón apartado. «Voy a ver si puedo conseguir algo». «¿Cómo?», preguntó, mirándome con sus grandes ojos oscuros. «No te preocupes. Solo espera». Me mezclé con la multitud, observando cómo los mercaderes ofrecían sus productos. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba a un puesto donde había pan. La vendedora estaba distraída, regañando a un niño que había derramado una canasta de manzanas.
Aproveché el momento y deslicé un pequeño pan dentro de mi bolsa. Sentí una mezcla de vergüenza y alivio mientras me alejaba rápidamente. Tú, gritó una voz tras de mí. Mi corazón se detuvo. Me giré lentamente y vi a un hombre alto y corpulento, con los brazos cruzados y una ceja levantada. No tengo nada, mentí, abrazando mi bolsa contra mi pecho. Esa bolsa dice lo contrario, dijo, acercándose. Pero antes de que pudiera hacer algo, una mujer se interpuso entre nosotros. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz firme pero calmada. Tenía el porte de alguien acostumbrado a ser respetado. Esta niña está robando, dijo el hombre. La mujer me miró, luego a Diego, que se había acercado temblando. Sus ojos se suavizaron. Vuelve a tu puesto. Me encargaré de esto, ordenó al hombre, quien murmuró algo antes de marcharse. Luego, se volvió hacia mí. ¿Estás sola? Asentí, incapaz de hablar. Diego se escondió detrás de mí. Venid conmigo, dijo, y aunque su tono era amable, no dejaba lugar a la discusión. Esa noche, por primera vez desde que lo habíamos perdido todo, dormimos bajo un techo. La mujer, que se llamaba Clara, nos dio de comer y nos escuchó sin juzgarnos. No sabía si podíamos confiar en ella, pero por ahora, era nuestra única esperanza. Capítulo 2. El amanecer era siempre mi compañero más fiel. Cada día, los primeros rayos de luz me encontraban en movimiento, buscando el siguiente trabajo que pudiera garantizar el sustento para mí y para Diego. No había tiempo para lamentaciones ni para nostalgias. La ruina en la que habíamos caído solo podía enfrentarse con determinación. Aquel día, como muchos otros, comencé limpiando los establos de un posadero que, a pesar de su naturaleza avariciosa, había accedido a pagarme unas cuantas monedas por mi esfuerzo. El hedor del estiércol era sofocante, pero me repetía que el sacrificio valía la pena. Cada pala llena era un paso más hacia el sueño de Diego. No estás haciendo nada, chica. Si no te apuras, no te pagaré ni un cobre, gruñó el posadero, un hombre de barriga prominente y mal genio. Terminaré antes del mediodía, como acordamos, respondí sin mirarlo. Mi voz era firme, pero mi corazón latía rápido. Sabía que cualquier excusa podría ser suficiente para que me negara el pago. Al mediodía, con las manos llenas de callos y la ropa impregnada de suciedad, recibí mis monedas. No eran muchas, pero significaban un día más de pan y agua. Caminé hacia la taberna donde también trabajaba por las noches, sirviendo a clientes que rara vez se molestaban en tratarme como una persona. Niña. Tráeme otra jarra de cerveza, gritó un hombre desde una mesa, golpeando el banco con impaciencia. Enseguida, señor, respondí, manteniendo una sonrisa que no sentía. Aprendí rápidamente que la cortesía era mi mejor escudo contra los comentarios despectivos y las miradas que me reducían a menos de lo que era. Cuando finalmente la noche caía y mi jornada terminaba, volvía al pequeño cuarto que alquilaba en la casa de Clara. Era un espacio modesto, apenas lo suficiente para dormir, pero era un refugio. Allí, a la luz de una vela, leía las cartas de Diego. Sus palabras eran un alivio para mi alma cansada. Escribía con un entusiasmo que no cabía en el papel, describiendo sus días en la academia militar. Hoy aprendí a manejar la espada. El instructor dijo que tengo talento, había escrito en una de sus cartas. En otra, confesaba, sueño con el día en que pueda liderar un ejército y recuperar el honor de nuestra familia. Su esperanza era contagiosa, y yo me aferraba a ella con todas mis fuerzas. A todo esto es por ti, Diego, susurré, abrazando las cartas contra mi pecho. Algunas noches lloraba, no de tristeza, sino de una felicidad que nacía de saber que su sueño seguía vivo. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado en busca de algo de pan, encontré a Clara hablando con un hombre desconocido. Al verme, ella hizo una seña para que me acercara. Ignacia, este es el herrero del pueblo. Dice que necesita ayuda en su forja, explicó Clara. Podría ser una buena oportunidad para ti. El hombre, alto y robusto, me miró con escepticismo. ¿Sabes algo de trabajar con metal?, preguntó. Negué con la cabeza, pero me apresuré a responder. Aprenderé rápido.
Estoy acostumbrada al trabajo duro. El herrero gruñó, pero asintió. Bien. Ven mañana temprano. Si no sirves, no pierdas mi tiempo. Esa noche, mientras ordenaba mis cosas para el nuevo trabajo, encontré una de las primeras cartas de Diego. Era más corta que las otras, pero sus palabras me habían marcado. Gracias por creer en mí, Ignacia. Algún día, devolveré todo lo que haces por mí. Esas palabras eran mi fuerza. Trabajar en la forja fue una experiencia completamente diferente. El calor del fuego y el peso de los martillos eran agotadores, pero también me llenaban de una sensación de logro. Aprendí a reparar herramientas, a moldear metal y a mantener el ritmo constante que exigía el herrero. Tienes manos fuertes para ser tan joven, comentó un día mientras observaba mi trabajo. Tal vez no seas tan útil como un aprendiz, pero no estás mal. Lo tomé como un cumplido. Cada moneda que ganaba en la forja iba destinada a un pequeño fondo que guardaba para Diego. Soñaba con el día en que pudiera visitarlo en la academia y mostrarle que todo nuestro esfuerzo había valido la pena. Pasaron semanas, y luego meses. Las cartas de Diego se volvieron más escasas, pero también más detalladas. He sido elegido para liderar un grupo de cadetes en un ejercicio. Es un gran honor, escribió en una. En otra, el general visitó la academia. Dijo que los mejores tendrán la oportunidad de servir en la Guardia Real. Estoy decidido a ser uno de ellos. Cada palabra era un recordatorio de por qué no podía rendirme. A pesar del cansancio, del dolor y de las humillaciones, seguía adelante. Mi sueño no era propio, era verlo a él triunfar. Una noche, mientras organizaba las cartas en una caja de madera que Clara me había regalado, sentí una oleada de orgullo. No sabía qué nos depararía el futuro, pero algo era seguro, lucharía hasta el último aliento por darle a Diego la oportunidad que merecía. Capítulo 3. Desde el momento en que crucé el umbral de la llamada Mansión de las Sombras, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No era solo el aire pesado y el olor a humedad. Había algo en aquellas paredes oscuras que parecían susurrar secretos que nunca debían ser revelados. Pero el hambre y la necesidad eran más fuertes que cualquier temor. Me aferré a la promesa de un salario mayor, algo que podría acercarme un paso más a asegurar el futuro de Diego. Me presentó una mujer alta y severa que se identificó como la ama de llaves. Su mirada me recorrió como si estuviera evaluando una herramienta, no a una persona. Aquí no hay espacio para la pereza ni para los errores, dijo con frialdad. Cumple con tu trabajo y nadie tendrá problemas contigo. Asentí en silencio. Sabía que no había lugar para la debilidad. Los primeros días fueron un torbellino de tareas interminables. Limpiar habitaciones que parecían haber acumulado siglos de polvo. Cargar cubos de agua hasta las cocinas y mantener el suelo impecable bajo la mirada constante de los dueños de la casa, el señor y la señora de la Croix. La señora, en particular, era cruelmente meticulosa. Ignacia, me llamó un día mientras examinaba un espejo que acababa de limpiar. ¿Es así como haces tu trabajo? Puedo ver una mancha aquí. Me acerqué rápidamente, intentando frotar la supuesta mancha que solo existía en su imaginación. Lo siento, señora. Lo limpiaré de nuevo. Ella chasqueó la lengua, despectiva. Espero que lo hagas mejor la próxima vez. No tolero la incompetencia. Las palabras eran dagas, pero las tragaba sin rechistar. Cada insulto, cada humillación, se convertía en combustible para mi determinación. Lo hacía por Diego. Los otros sirvientes tampoco eran amables. Algunos parecían disfrutar mi sufrimiento, burlándose de mi ropa desgastada y mis torpes intentos por adaptarme al ritmo implacable de la mansión. No durarás mucho aquí, me dijo una de las cocineras una noche mientras fregaba platos. Esta casa consume a los débiles. No le respondí, pero en mi interior juré que no sería una más en su lista de fracasos. Con el paso de las semanas, mi cuerpo comenzó a sentir los estragos. Las largas jornadas, el esfuerzo físico y el constante maltrato habían dejado su marca. Mis manos estaban cubiertas de ampollas, y las ojeras bajo mis ojos parecían permanentes. Mi reflejo en los espejos que tanto odiaba limpiar era casi irreconocible. Pero cada noche, cuando regresaba al cuartucho que me asignaron,
encontraba consuelo en las cartas de Diego. Hoy gané una competencia de tiro con arco, escribió en una. El instructor dice que tengo puntería natural. Estoy tan cerca de alcanzar mi sueño, Ignacia. Espero que estés orgullosa de mí, porque todo lo que hago es gracias a ti. Y siempre estoy orgullosa de ti, Diego, susurré al leerla. Aquellas palabras eran como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, encontré al señor de la Croix revisando unos papeles. No solía prestarme atención, pero esa vez levantó la vista y frunció el ceño. ¿Y siempre trabajas tan lento?, preguntó. No, señor. Me disculpo si he retrasado algo. Asegúrate de que no vuelva a ocurrir, dijo antes de volver a sus documentos. Sentí como se me formaba un nudo en el estómago, pero seguí trabajando sin pausa. Sabía que cualquier protesta podía costarme el empleo, y no podía permitírmelo. Las noches en la mansión eran inquietantes. Había rumores entre los sirvientes de que los antiguos dueños habían muerto en circunstancias misteriosas, y que sus almas rondaban los pasillos. No era difícil creerlo, a menudo sentía que alguien me observaba mientras trabajaba sola en las habitaciones vacías. Pero incluso ese miedo quedaba relegado frente a mi preocupación por el día siguiente. Una noche, mientras descansaba tras una jornada particularmente agotadora, Clara me visitó. Había escuchado sobre mi nuevo trabajo y estaba preocupada por mi salud. Ignacia, te estás matando poco a poco. Mírate, apenas eres una sombra de la chica que conocí. Estoy bien, Clara. Esto es temporal. Cuando Diego logre su sueño, todo habrá valido la pena. Ella suspiró, pero no dijo más. Sabía que no cambiaría de opinión. Con el tiempo, aprendí a soportar el dolor y el cansancio como una segunda piel. Cada moneda que ganaba era un recordatorio de que estaba más cerca de mi meta. Las cartas de Diego seguían llegando, aunque menos frecuentemente. En una de ellas, me escribió sobre su primera patrulla como cadete. Fue desafiante, pero emocionante. Estoy aprendiendo tanto. Gracias por todo, Ignacia. Algún día, prometo devolverte cada sacrificio. Esas palabras me dieron fuerza para seguir adelante, incluso cuando sentía que mi cuerpo estaba al borde del colapso. Sabía que no podía rendirme. Por Diego, y por el sueño de un futuro mejor, enfrentaría cualquier sombra, incluso las que habitaban en aquella mansión oscura. Capítulo 4. El sonido de los tambores de guerra resonó por todo el reino como un eco que sacudió los cimientos de nuestras vidas. Los pregoneros en las calles gritaban las noticias. El reino vecino había cruzado nuestras fronteras, desatando un conflicto que nadie esperaba, pero que muchos temían. Supe que algo cambiaría para siempre cuando llegó la carta de Diego. Hermana, comenzaba con su pulso firme pero apresurado. La guerra nos llama a todos, y como cadete del reino, no puedo permanecer al margen. Me envían al frente. No quiero que te preocupes por mí. Estoy preparado para esto, para lo que siempre soñé. Ahora tú debes buscar tu propia felicidad, Ignacia. Prométeme que lo harás. Leí y releí esas palabras hasta que las letras se volvieron borrosas bajo mis lágrimas. Sabía que Diego estaba decidido, y también sabía que no había manera de detenerlo. Pero, ¿cómo dejar de preocuparme por él? Había sido mi razón para resistir durante tantos años. Aún así, me prometí a mí misma ser fuerte, al menos tanto como lo había sido él. La mansión de las sombras no tardó en reflejar el caos que traía la guerra. Los dueños comenzaron a despedir a los sirvientes, alegando que no podían mantener tanto personal en tiempos tan inciertos. No me sorprendió cuando me llamaron al despacho del señor de la Croix. Ignacia, agradecemos tus servicios, dijo, aunque su tono era carente de calidez. Pero, como comprenderás, las circunstancias nos obligan a hacer recortes. Asentí, intentando mantener la compostura. Entiendo, señor. Gracias por la oportunidad. Salí de esa casa con una pequeña bolsa que contenía mis pertenencias y mi último salario. Por un momento, me detuve frente a la entrada principal y miré hacia atrás. La mansión se alzaba imponente y oscura, como un recordatorio de los sacrificios que había hecho. Ahora, estaba otra vez en las calles, sin un rumbo claro.
La ciudad había cambiado. Las plazas antes llenas de vida estaban ahora plagadas de soldados preparándose para partir al frente. Los mercados eran un caos, con personas acaparando provisiones ante el temor de lo que podía venir. Conseguir trabajo en esas condiciones resultó casi imposible. Pasé días recorriendo la ciudad, ofreciendo mis manos para cualquier labor, pero nadie podía permitirse contratar a una extraña. Mis noches las pasaba en un pequeño rincón de la plaza central, donde al menos había una fuente de agua para saciar mi sed. Las monedas que me quedaban las usaba con cuidado, comprando pedazos de pan que dividía en porciones para que duraran. Cada noche, me dormía abrazando las cartas de Diego, rezando para que estuviera bien. Un día, mientras deambulaba por los alrededores del mercado, escuché a un grupo de soldados hablando entre ellos. Uno de ellos mencionó a los cadetes en el frente, describiendo cómo los más jóvenes eran enviados a las primeras líneas. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Y dijiste cadetes?, pregunté, acercándome al grupo. ¿Sabes algo de ellos? Mi hermano es uno de ellos. El soldado me miró con una mezcla de lástima y cansancio. Si está en el frente, lo mejor que puedes hacer es rezar por él. Esos chicos están enfrentando lo peor. Sus palabras me dejaron helada. Cada día que pasaba sin noticias de Diego era un tormento. No tenía forma de saber si seguía vivo, si estaba herido o si había logrado sobrevivir a otro día. Un par de semanas después, mientras intentaba encontrar algo de comida en los restos del mercado, encontré a Clara. Mi vieja amiga, quien siempre había tratado de cuidarme, me abrazó al verme. «Ignacia, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no me buscaste?» No pude contener las lágrimas. Entre sollozos, le conté todo, la guerra, la partida de Diego, la pérdida de mi empleo y mi situación actual. Clara me llevó a su casa, un pequeño pero acogedor lugar en los suburbios de la ciudad. «No puedo permitir que sigas así», dijo mientras me servía un plato caliente. «Puedes quedarte aquí hasta que encuentres algo mejor. Y si necesitas ayuda, sabes que estoy aquí». Aquel gesto me devolvió un poco de esperanza. Aunque la incertidumbre sobre Diego seguía atormentándome, al menos ahora tenía un techo sobre mi cabeza y una amiga dispuesta a ayudarme. Las cartas de Diego dejaron de llegar. Cada día sin noticias era una agonía, pero me aferraba a la idea de verlo regresar. Me lo imaginaba vestido con el uniforme de comandante, con una sonrisa orgullosa y el brillo de la victoria en sus ojos. Esa imagen era mi ancla, mi razón para seguir adelante. Un día, mientras ayudaba a Clara en el mercado, vi pasar una caravana de soldados heridos que regresaban del frente. Mi corazón se aceleró, y corrí hacia ellos, buscando desesperadamente entre los rostros. ¿Han visto a Diego? ¿Es un cadete?, pregunté a varios, pero todos negaron con la cabeza. Uno de ellos, con una venda en el brazo, me miró con tristeza. Si está vivo, lo encontrarás. Los cadetes han demostrado ser más fuertes de lo que pensábamos. No era mucho, pero esas palabras me dieron un pequeño destello de esperanza. Mientras tanto, seguía trabajando, ahorrando cada moneda que podía y rezando por el día en que Diego y yo nos reencontraríamos. La guerra había cambiado todo, pero mi fe en mi hermano y en nuestro futuro seguía intacta. Capítulo 5. El monasterio se alzaba en la cima de una colina, envuelto por una bruma perpetua que lo hacía parecer un lugar fuera del tiempo. Su estructura de piedra gris era austera, sin adornos ni detalles que sugirieran algún tipo de calidez. Cuando llegué a sus puertas, el sonido del viento era lo único que acompañaba mis pasos tambaleantes. La hermana portera, una mujer de rostro severo y mirada afilada, me recibió con desconfianza. «¿Qué buscas aquí?», preguntó, cruzando los brazos frente a su regazo. «Trabajo y refugio», respondí con la voz rota por el cansancio. «Puedo limpiar, cocinar, lo que sea necesario. Solo necesito un lugar donde quedarme». Me estudió durante un largo instante antes de asentir con desgana. «Pasa. Hablaremos con la Madre Superiora. Pero entiende esto, aquí se trabaja duro, y no toleramos pereza ni quejas». Asentí, demasiado exhausta para discutir. En mi corazón, pensé que ningún lugar podía ser peor que la mansión de las sombras. Pronto descubriría cuán equivocada estaba.
Las monjas me asignaron una pequeña celda en el ala más fría y oscura del monasterio. Apenas había espacio para una cama de madera y un taburete desvencijado. La ropa de cama era delgada, y el viento nocturno se colaba por las rendijas de las paredes. Pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza y un plato de comida caliente al día. Eso era suficiente, o al menos eso intentaba convencerme. Mi jornada comenzaba antes del amanecer, con el tañido implacable de la campana que llamaba a la oración matutina. Aunque no formaba parte de las ceremonias, debía estar despierta para preparar el desayuno de las monjas. Después, seguía una interminable lista de tareas: fregar los suelos de piedra, lavar la ropa en un arroyo helado y cuidar del pequeño huerto que apenas daba frutos. Las hermanas me trataban con frialdad. Cualquier error, por pequeño que fuera, era motivo de reprimendas. La hermana Beatriz, encargada de supervisar mi trabajo, parecía disfrutar señalando mis defectos. «Ignacia, ¿cómo esperas que limpiemos nuestras almas si no puedes ni mantener el suelo limpio?», dijo un día, mientras yo intentaba fregar una mancha rebelde en el refectorio. «Lo siento, hermana. Haré mejor mi trabajo», respondí con la cabeza gacha, tragándome las palabras que realmente quería decir. Las noches eran las peores. El silencio del monasterio me obligaba a enfrentar mis pensamientos. Me preguntaba constantemente si Diego seguía con vida, si alguna vez volvería a verlo. Había enviado cartas al ejército, suplicando por alguna noticia, pero no recibía respuestas. Cada día que pasaba sin noticias era un peso más sobre mis hombros. En una de esas noches, mientras me acurrucaba en mi cama intentando conservar el calor, recordé la última vez que había visto a Diego. Era apenas un niño entonces, con los ojos llenos de sueños y la determinación de un adulto. Me prometí que no permitiría que ese recuerdo se desvaneciera, sin importar cuán dura se volviera mi realidad. Un día, mientras trabajaba en el huerto, escuché a las monjas hablar entre ellas. Aunque intentaban mantener la conversación en susurros, pude captar fragmentos. Y dicen que la guerra está empeorando. El último grupo de soldados regresó con más bajas que supervivientes, dijo una de ellas. ¿Crees que el reino resistirá? Ya han reclutado hasta a los más jóvenes. Mis manos se detuvieron, y sentí un nudo en el estómago. Esas palabras confirmaban mis peores temores. Diego estaba en medio de ese caos, y yo no podía hacer nada para ayudarlo. Una tarde, mientras fregaba el suelo del claustro, la hermana Elena, una de las pocas que mostraba algo de amabilidad, se acercó a mí. «Ignacia, ¿estás bien? Te ves más pálida de lo habitual», dijo con una voz preocupada. Levanté la mirada y le ofrecí una sonrisa forzada. «Estoy bien, hermana. Solo un poco cansada, eso es todo». Ella suspiró y se sentó junto a mí, algo inusual para alguien de su posición. «Sé que la vida aquí no es fácil. Pero recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un refugio». No respondí. La fe no había sido mi refugio, Diego lo era. Sin él, me sentía perdida. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Mi cuerpo estaba cada vez más agotado, pero mi esperanza seguía viva. Cada noche, antes de dormir, susurraba una oración silenciosa, no para mí, sino para Diego. Me imaginaba el momento en que él regresaría, sano y salvo, con el uniforme que tanto había deseado. Un día, mientras lavaba ropa en el arroyo, un mensajero llegó al monasterio. Traía un saco de cartas y documentos oficiales. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia la hermana Clara, quien estaba distribuyendo las cartas. «¿Hay algo para mí?», pregunté con desesperación. Ella revisó el saco y negó con tristeza. «Oh, lo siento, Ignacia. No hay nada». Mi esperanza tambaleó, pero no se rompió. Aunque no hubiera cartas, me aferraba a la idea de que el silencio significaba que Diego seguía vivo, luchando. Y mientras él estuviera luchando, yo también lo haría. Capítulo 6. Los 5 años de guerra se convirtieron en una larga procesión de días grises y noches interminables. El monasterio, con su rutina estricta y su atmósfera sofocante, era tanto un refugio como una prisión.
Cada amanecer traía consigo una nueva carga de trabajo y un silencio opresivo, roto solo por los murmullos de las monjas durante las oraciones. Pero el peor de los silencios era el que venía del frente. Mes tras mes, envié cartas a los campamentos militares, cada una escrita con manos temblorosas y un nudo en la garganta. En cada una imploraba noticias de mi hermano. Una palabra. Una señal de que seguía con vida. Pero ninguna respuesta llegaba, y con cada carta que desaparecía en manos de los mensajeros, mi esperanza tambaleaba. Las noticias del frente eran cada vez más escasas. Los rumores que llegaban al monasterio eran fragmentos caóticos de la verdad, una batalla ganada aquí, una ciudad arrasada allá. Algunas hermanas hablaban con esperanza de una victoria inminente, mientras otras susurraban entre ellas sobre la posibilidad de una derrota total. Yo me mantenía en silencio, trabajando sin cesar, porque si me detenía demasiado tiempo a escuchar, mi mente comenzaba a llenarse de las peores posibilidades. Una noche en particular, el insomnio me atrapó con sus garras. Me senté en la pequeña cama de mi celda, con las piernas recogidas contra el pecho. La tenue luz de la luna se filtraba por la diminuta ventana, proyectando sombras alargadas en las paredes. Cerré los ojos e intenté recordar la última vez que había visto a Diego. Tú eres fuerte, Ignacia. Siempre lo has sido. Cuida de ti misma hasta que volvamos a vernos, había dicho, con esa mezcla de firmeza y dulzura que solo él tenía. Pero, ¿y si nunca volvíamos a vernos? Esa idea, que trataba de mantener encerrada en lo más profundo de mi corazón, se filtraba a través de las grietas de mi resistencia. ¿Y si Diego había caído en combate? ¿Y si había muerto solo, lejos de todo lo que amaba? Mis padres habían sido ejecutados como traidores. ¿Podría el destino ser tan cruel como para arrebatarme también a mi hermano? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas pero implacables. No podía llorar durante el día, frente a las monjas que me observaban con frialdad. Pero en la soledad de la noche, me permitía derrumbarme. El 5º año de la guerra llegó a su fin de manera abrupta. Un mensajero llegó al monasterio con noticias de la victoria del reino. Las monjas celebraron discretamente, agradeciendo al cielo por haber protegido la tierra sagrada. Yo me quedé inmóvil, incapaz de compartir su alegría. Mi corazón se aceleró al pensar que finalmente habría listas de los soldados que regresaban. Tal vez, solo tal vez, el nombre de Diego aparecería en ellas. Pasaron semanas antes de que llegaran los registros oficiales al monasterio. Me ofrecí para ayudar a la hermana Elena a repartir las cartas y los documentos que traía el mensajero. Cada pergamino que abría era una tortura. Mi mirada buscaba ansiosamente, saltando de un nombre a otro. Pero no importaba cuántas listas revisara, el nombre de Diego nunca aparecía. Quizás su unidad no ha sido registrada aún, dijo la hermana Clara, intentando consolarme. Pero sus palabras eran solo un eco vacío en mi mente. Con cada día que pasaba, la posibilidad de que Diego estuviera muerto se hacía más real. Me aferraba a la idea de que tal vez había sido capturado o estaba herido en algún lugar. Cualquier cosa era mejor que pensar que había muerto. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, escuché a las monjas hablar sobre los soldados que regresaban a sus hogares. Sus voces, usualmente calmadas, estaban llenas de curiosidad y entusiasmo. Y dicen que los soldados llegarán a la ciudad en los próximos días, dijo una de ellas. Y sí, ¿te imaginas el alivio de sus familias al verlos regresar?, respondió otra. Sus palabras encendieron una chispa en mi corazón. Quizá Diego no había podido responder mis cartas porque estaba regresando. Quizá estaría entre esos soldados que marcharían triunfalmente de vuelta a la ciudad. Pero cuando llegaron las noticias definitivas, mi mundo se derrumbó. Un pergamino con los nombres de los caídos fue colocado en la entrada del monasterio. No tuve el valor de leerlo yo misma. Fue la hermana Clara quien, con una expresión solemne, me tomó de las manos. Ignacia, dijo suavemente, no encontré el nombre de tu hermano ni entre los que regresan ni entre los caídos. Pero no pierdas la esperanza. ¿Cómo no perderla? Sin una certeza, estaba atrapada en un limbo cruel entre la esperanza y la desesperación. Esa noche, me arrodillé en el suelo de mi celda y gritar al cielo en un susurro ahogado. ¿Por qué?
¿Por qué debo cargar con esta incertidumbre? ¿Por qué me lo quitan todo? No había respuesta, solo el eco de mis palabras rebotando en las paredes de piedra. Los días siguientes los viví como un fantasma, moviéndome automáticamente por las tareas del monasterio. Cada rincón me recordaba que estaba sola. Diego, mi última esperanza, había desaparecido sin dejar rastro. En mi corazón, comenzaba a formarse un vacío, uno que ni siquiera la posibilidad de una futura respuesta podría llenar. Y así, entre el silencio del monasterio y el peso de mi desesperanza, me di cuenta de que mi vida, como la había conocido, había terminado. Capítulo 7. Los meses que siguieron al fin de la guerra trajeron un aire distinto al monasterio. Las monjas hablaban con entusiasmo sobre la boda del príncipe, un evento que marcaba el inicio de una nueva era de paz en el reino. Los preparativos comenzaron con semanas de anticipación, y la tensión se palpaba en cada rincón del lugar. A las sirvientas se les asignaron tareas adicionales para garantizar que todo estuviera perfecto para la llegada de los invitados ilustres. Yo, como siempre, aceptaba los trabajos más duros en silencio. Limpiar las cocinas, cargar agua desde el pozo y encerar los pisos eran tareas agotadoras, pero no me importaba. Mi corazón seguía atrapado en un limbo entre la esperanza y la resignación, incapaz de dejar de pensar en Diego. Una mañana, mientras fregaba el suelo de piedra del claustro, escuché un murmullo emocionado entre las otras sirvientas. Y dicen que el general a cargo de la organización llega hoy, comentó una de ellas, ajustándose el delantal. ¿Has visto cómo visten esos hombres? Seguro que es alguien apuesto y poderoso, agregó otra, riendo. Sus palabras no despertaron mi curiosidad. Para ellas, la llegada de un general era una oportunidad para soñar con escapar de su monotonía, pero para mí no era más que una distracción del trabajo. La llegada del general fue anunciada con un repique de campanas. Todas las sirvientas se alinearon en el patio para recibirlo, excepto yo. Había sido relegada a limpiar el trastero, un espacio oscuro y lleno de telarañas donde nadie quería entrar. Mientras frotaba una vieja estantería, oí el eco de las botas de los soldados marchando en el patio. Las risas y los cuchicheos de las sirvientas llenaban el aire. Ignacia, asegúrate de no aparecerte frente a él. Lo último que necesitamos es que alguien como tú arruine esta ocasión, me dijo una de ellas más tarde, con una sonrisa burlona. No respondí. Estaba acostumbrada a sus desprecios. Pero sus palabras se quedaron conmigo mientras continuaba con mis labores. Esa tarde, me asignaron limpiar un rincón del claustro cercano al jardín, un lugar que había sido adornado con flores frescas para la llegada de los invitados. Mientras trabajaba, trataba de ignorar las risas y las conversaciones que llegaban desde el gran salón, donde el general y las monjas se reunían para discutir los detalles de la boda. De pronto, una voz profunda interrumpió mi concentración. ¿Ignacia? Mi corazón se detuvo. Esa voz. Era imposible, y sin embargo, la reconocí al instante. Lentamente, levanté la mirada y lo vi. Un hombre alto y de porte imponente estaba frente a mí, vestido con el uniforme de un general. Su cabello oscuro, cortado al estilo militar, y las cicatrices en su rostro hablaban de los años que había pasado en el campo de batalla. Pero sus ojos eran los mismos que había visto cada día en mis recuerdos. Y Diego, susurré, incapaz de creerlo. Ignacia, exclamó, y antes de que pudiera reaccionar, cruzó la distancia que nos separaba y me envolvió en un abrazo. No pude contener las lágrimas. Todo el dolor, la incertidumbre y la soledad de los últimos años se derramaron en ese instante. Diego me sujetó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Te busqué por todas partes, dijo con voz ronca. No sabía si seguías viva. Cada carta que envié fue como lanzar una botella al mar. Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos. Pensé que habías muerto, susurré. Años sin noticias, sin señales. Diego, ¿qué te pasó? Es una larga historia, respondió, con una sonrisa triste. Pero lo importante es que ahora estoy aquí. Y no voy a dejar que nos separen de nuevo. El resto del día pasó en un torbellino de emociones. Las sirvientas, que antes me despreciaban, no podían ocultar su sorpresa al ver cómo el general me trataba con tanto cariño.
Diego explicó que, tras la guerra, había sido promovido y encargado de reorganizar el ejército. Sus responsabilidades habían retrasado su búsqueda, pero nunca había dejado de intentarlo. Esa noche, mientras nos sentábamos juntos en el jardín, Diego me tomó de las manos. Ignacia, no tienes que volver a pasar por esto sola. Ahora que te he encontrado, voy a hacer todo lo posible para que vivas la vida que mereces. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en años, sentí que una parte de mí volvía a la vida. Estar contigo es todo lo que necesito, respondí. Y bajo la luz de la luna, rodeados por el murmullo del viento y el aroma de las flores, supe que, a pesar de todo lo que habíamos perdido, también habíamos encontrado algo invaluable, el uno al otro. Capítulo 8. El día después del emotivo reencuentro con Diego, mi vida dio un giro que nunca hubiera imaginado. Diego me llevó al gran salón del monasterio, donde el príncipe estaba supervisando los últimos detalles de su boda. La habitación, adornada con tapices dorados y velas que iluminaban suavemente las paredes de piedra, irradiaba una majestuosidad que me hacía sentir fuera de lugar. Caminaba un paso atrás de Diego, tratando de no llamar la atención. Cuando nos acercamos al príncipe, él se giró con curiosidad. Era un hombre joven, apenas un par de años mayor que Diego, con un porte regio y una mirada que combinaba astucia y benevolencia. Diego inclinó la cabeza en una reverencia formal. Alteza, si me permite, quisiera presentarle a alguien muy especial, comenzó Diego. Luego, extendió su mano hacia mí. Esta es mi hermana, Ignacia. El príncipe frunció levemente el ceño, claramente sorprendido. Sus ojos se posaron en mí, recorriendo mi figura vestida con el sencillo atuendo de sirvienta. Me sentía como si estuviera siendo examinada bajo una lente, pero mantuve la mirada fija en el suelo, tratando de ocultar mi nerviosismo. Tu hermana, repitió el príncipe, con un tono que mezclaba incredulidad y curiosidad. No tenía conocimiento de que tenías familia, general. Es una larga historia, Alteza, respondió Diego, con un suspiro. Durante la guerra, mientras yo ascendía en las filas del ejército, Ignacia sacrificó todo para que pudiera llegar hasta aquí. Trabajó en condiciones que ningún ser humano debería soportar, soportando humillaciones y penurias para asegurarse de que yo tuviera un futuro. Todo lo que soy hoy se lo debo a ella. Sus palabras resonaron en el salón, cargadas de una emoción que no podía ocultar. Sentí que las miradas de todos los presentes se clavaban en mí, y el peso de su atención me hizo estremecer. Pero también sentí una calidez en mi pecho, una mezcla de orgullo y vergüenza por ser el centro de una declaración tan pública. El príncipe cruzó los brazos, evaluando las palabras de Diego. Finalmente, asintió lentamente. Es un acto noble reconocer a quienes nos ayudaron a llegar a donde estamos, dijo. ¿Qué es lo que solicitas, general? Diego se irguió con firmeza, pero había un brillo de humildad en sus ojos. Alteza, deseo transferir todas mis propiedades y riquezas a nombre de mi hermana. Quiero asegurarme de que nunca vuelva a pasar necesidades, que tenga la vida que merece después de todo lo que sacrificó por mí. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Incluso las monjas, que habían estado escuchando en silencio, intercambiaron miradas atónitas. Yo también quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de decir. El príncipe tamborileó los dedos sobre el brazo de su trono improvisado, observando a Diego con una mezcla de asombro y respeto. Es una petición inusual, dijo finalmente. Pero también es un gesto que demuestra una lealtad y gratitud inquebrantables. General, has servido al reino con honor, y no tengo razón para negar tu solicitud. Un suspiro colectivo llenó el salón. Diego se inclinó profundamente. Gracias, Alteza. Yo seguía inmóvil, incapaz de hablar. Solo cuando Diego se volvió hacia mí y tomó mis manos entre las suyas, pude encontrar mi voz. Diego, no puedo aceptar esto, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Has trabajado duro por todo lo que tienes. No puedo simplemente tomarlo. Ignacia, dijo con suavidad, pero con una determinación inquebrantable en su mirada. No se trata de lo que mereces o no mereces. Esto es lo que quiero hacer. Es mi forma de agradecerte por los años que me diste,
por los sueños que sacrificaste por mí. Es hora de que pienses en ti misma. Las lágrimas finalmente cayeron, pero esta vez no eran de tristeza ni de desesperación. Eran de gratitud, de un alivio que nunca había sentido antes. Asentí, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar lo que sentía. El príncipe se levantó de su asiento, marcando el final de la audiencia. Y que así sea, declaró. Ignacia, tu historia es un testimonio de sacrificio y amor. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Cuando todo terminó y la sala comenzó a vaciarse, Diego y yo nos quedamos atrás, mirando cómo el sol se filtraba a través de las vidrieras del monasterio. Prometiste que no me dejarías caer en la miseria, dije, recordando las palabras que había pronunciado hace tantos años. Y tú prometiste que nunca dejarías de luchar, respondió con una sonrisa. Juntos cumplimos nuestras promesas. Capítulo 9. Los días siguientes a la inesperada transformación de mi vida fueron, al principio, como un sueño lejano. Por primera vez en años, despertaba sin la preocupación de cómo sobreviviría el día. La cama era suave, las comidas abundantes, y la ropa que vestía no era un harapo, sino elegantes vestidos que nunca habría imaginado usar. Sin embargo, todo ese lujo me resultaba extraño, casi como si no perteneciera a ese mundo. Cada mañana me miraba al espejo y veía a una mujer diferente. Mis manos, que antes estaban llenas de callos y cortes, ahora parecían delicadas. Mi rostro, que había estado marchito por el hambre y el agotamiento, había recuperado algo de color y vida. Pero, a pesar de las mejoras externas, no podía ignorar la sensación de vacío que anidaba en mi corazón. Había pasado tanto tiempo luchando y sacrificándome que no sabía cómo existir sin una causa que me impulsara. Diego, por su parte, estaba radiante. Parecía más tranquilo ahora que había cumplido su promesa de asegurarse de que yo estuviera a salvo. Me observaba constantemente con una mezcla de orgullo y preocupación, como si supiera que, aunque estaba rodeada de comodidades, algo no andaba bien. Una tarde, mientras paseábamos por los jardines de la residencia que ahora era nuestra, Diego rompió el silencio que había reinado entre nosotros. Ignacia, ¿cómo te sientes?, preguntó con suavidad, deteniéndose junto a un rosal lleno de flores rojas. Lo miré, sorprendida por la pregunta. Diego siempre había sido directo, pero nunca tan incisivo. Estoy bien, respondí rápidamente, sin mirarlo a los ojos. Todo esto es maravilloso. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Diego frunció el ceño, claramente insatisfecho con mi respuesta. Ignacia, te conozco mejor que nadie. Sé que hay algo que no me estás diciendo. Bajé la mirada y jugueteé con el dobladillo de mi vestido. No quería preocuparlo, no después de todo lo que había hecho por mí. Pero él no iba a dejarlo pasar. Hemos pasado demasiado tiempo separados como para que ahora me cierres las puertas, continuó Diego, con un tono más firme. Quiero saber lo que pasaste. Quiero entender lo que sufriste. No porque quiera revivir tu dolor, sino porque quiero compartirlo contigo. No quiero que cargues con eso sola. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Había guardado tantas cosas dentro de mí, enterrándolas en lo más profundo de mi ser. Pero ahora, frente a la sinceridad y la determinación de Diego, esas barreras comenzaban a resquebrajarse. Diego, hay cosas que no quiero que sepas, dije, tratando de mantener la compostura. Cosas que no quiero que nadie sepa. Lo que viví, lo que hice para sobrevivir. No quiero que pienses menos de mí. Él dio un paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos, tan llenos de determinación, también mostraban una profunda empatía. Nunca podría pensar menos de ti, dijo con firmeza. Eres la persona más fuerte y valiente que conozco. Y lo que sea que hayas hecho o soportado, no cambia eso. Pero si no compartes tu carga, Ignacia, ¿cómo podrás liberarte de ella? Sus palabras me golpearon con fuerza. Durante años, había llevado mi dolor como un peso invisible, uno que me había definido y, al mismo tiempo, consumido. Pero quizá Diego tenía razón. Quizá era hora de enfrentar esos fantasmas, de dejar de esconderme. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un árbol y, por primera vez,
comencé a hablar. Al principio, las palabras salían con dificultad, como si cada sílaba fuera una espina que me desgarraba por dentro. Le hablé de los días en la taberna, de los insultos y humillaciones, de las noches frías en la mansión y del monasterio donde había perdido casi toda esperanza. Cada detalle me hacía revivir el dolor, pero también sentía un alivio inesperado al compartirlo. Diego escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero su expresión cambiaba con cada palabra. Veía el dolor en sus ojos, la rabia contenida por no haber estado allí para protegerme. Pero también veía cómo su admiración por mí crecía con cada historia que le contaba. Cuando finalmente terminé, me sentía agotada, como si hubiera corrido una carrera interminable. Pero también sentía algo nuevo, ligereza. Había soltado una parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Diego tomó mis manos nuevamente y dijo: «Gracias por confiar en mí, Ignacia. Lo que pasaste no define quién eres. Lo que te define es tu fuerza, tu resiliencia y tu corazón. Y ahora que lo sé todo, te prometo que nunca volverás a enfrentar nada sola». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, fueron el ancla que necesitaba. Por primera vez, sentí que no estaba sola, que no tenía que ser siempre la fuerte. Podía permitirme sanar, y con Diego a mi lado, sabía que era posible. Capítulo 10. Los días que siguieron a mi confesión con Diego fueron como un torbellino de emociones. Después de tantos años de esconder mi dolor, al fin había compartido mi verdad. Y, a pesar de la vulnerabilidad que sentí al hacerlo, también me invadió una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Diego no tardó en actuar. Como general y figura cercana al príncipe, comenzó a mover los hilos para cumplir la promesa que me había hecho. Una mañana, mientras desayunábamos juntos, me miró con determinación y dijo: «Ignacia, no permitiré que nadie más pase por lo que tú viviste. Hablaré con el príncipe y con el Consejo Real para proponer nuevas leyes que protejan a las sirvientas y a todos los trabajadores. No es justo que quienes sostienen el reino con su esfuerzo sean tratados como menos que nada». Lo miré, incrédula. Nunca había imaginado que mi historia pudiera inspirar un cambio tan grande. «Diego, ¿y crees que te escucharán? ¿Qué harán algo al respecto?», pregunté con cautela. «Lo harán», respondió con firmeza. «No solo porque tengo la posición para exigirlo, sino porque nadie puede ignorar lo que has pasado. Tu historia, Ignacia, no es solo tuya. Es la de miles de personas que sufren en silencio. Es hora de que las cosas cambien». Las palabras de Diego despertaron en mí una chispa que había estado apagada durante mucho tiempo. Por primera vez, no solo sentía que mi dolor había servido para algo, sino que también podía ser el comienzo de algo nuevo y mejor para otros. En las semanas siguientes, Diego trabajó incansablemente. Usó su influencia para reunir a los miembros del Consejo Real y organizar reuniones donde las historias de sirvientes y trabajadores eran escuchadas por primera vez. Aunque yo era reacia a hablar en público, él me convenció de que mi voz era crucial. El día que había llegado el momento de hablar ante el consejo, sentí que mis piernas temblaban como si fueran a fallarme. Diego me acompañó hasta las puertas de la gran sala y me tomó de las manos. «¿Estás lista?», dijo, con una sonrisa alentadora. «Todo lo que has vivido te ha preparado para este momento. No estás sola. Yo estoy aquí contigo». Con esas palabras en mi corazón, entré en la sala y conté mi historia. Las miradas de sorpresa, vergüenza y, en algunos casos, empatía de los consejeros me confirmaron que había tocado algo dentro de ellos. Al finalizar, la sala estaba en silencio, y el príncipe, con un gesto solemne, prometió tomar medidas inmediatas para proteger los derechos de los trabajadores del reino. Más tarde, cuando volvimos a la residencia, me sentí agotada pero triunfante. Diego, con una sonrisa de satisfacción, me dijo: «Oh, lo lograste, Ignacia. Has cambiado este reino para siempre». Esa noche, decidimos subir juntos a la colina que había sido nuestro refugio en la infancia. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos de rosa y dorado cuando Diego rompió el silencio. «Ignacia, ¿te das cuenta de todo lo que has logrado? Has sacrificado tanto, pero nunca perdiste tu humanidad ni tu fuerza. Ahora, es momento de que pienses en ti». Lo miré, confundida.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora es tu turno de soñar, respondió, con una sonrisa. Siempre viviste para los demás, para protegerme y cuidar de mí. Pero ahora tienes la libertad de elegir lo que quieres. Lo que sea, estaré a tu lado para ayudarte a lograrlo. Las palabras de Diego resonaron en mí como una melodía nueva y esperanzadora. Por primera vez en años, sentía que tenía un futuro. Mientras el sol ascendía en el horizonte, iluminando el reino con su luz cálida, una paz indescriptible llenó mi corazón. El amanecer marcó no solo un nuevo día, sino también un nuevo capítulo en nuestras vidas. Diego había cumplido su promesa, y ahora era mi turno de descubrir quién era y qué quería. Por primera vez, el sacrificio y el sufrimiento no eran mi única historia. Ahora, tenía la oportunidad de escribir un futuro lleno de esperanza, fuerza y amor.